Nos visita Maximiliano Avigliano, presidente del Centro de Corredores de Cereales de Santa Fe. Decíamos al principio, nos interesa mucho entender de qué se trata esto que escuchamos habitualmente, la exportación que genera dólares para apuntalar a un país y para generar riqueza. Está llevándose adelante la cosecha. Esto debería redundar en lo primero que decíamos, pero sin embargo la liquidación de estos cereales no ha sido la esperada por la gestión y por los que están en el rubro. Eso es más o menos el trazo grueso de lo que uno escucha. En general hay por supuesto medios especializados que lo cuentan más detenidamente y detalladamente, pero nosotros queremos entenderlo a través de la palabra de Maximiliano. ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Buenas noches, gracias a vos. Gracias. Leía en Infobae, corregime si es incorrecto el dato, que hay un 34% de la cosecha que se liquidó en lo que va de los últimos meses y que la expectativa era mucho más alta en este tiempo. ¿Esto lo leí mal yo? No, ¿Lo interpreté mal? En realidad hay dos situaciones para analizarlo. La primera, hoy actualizado ayer, está alrededor del 37%. Pero eso no es el principal problema. Usualmente la cosecha siempre se llega con el 50% vendido. Tomando en cuenta por ahí los atrasos por el clima, sobre todo que los temporales que tuvimos de más de 15, 20 días de lluvia, es lógico. El principal problema en eso es que de ese, redondeémosle, 40% que aparece comercializado, la mitad no tiene precio. Entonces, explícanos claro, eso. en la comercialización de granos hay una parte, usted como productor agropecuario puede entregar mercadería y no venderla. Eso te lo toma el exportador, en ese caso, que es quien la procesa, hace su negocio y cuando usted quiere le pone precio a un plazo que usted arregla. Por lo cual, en realidad, lo que verdaderamente tiene precio es alrededor del 18% de la cosecha. Considerando que el siguiente, a números redondos, 20% de la producción no tiene precio, gran parte también estaría vendido, pero sigue siendo, o sea, es menos en realidad que el 40%. Y además hay otra cosa, los números no son como los que quiere el gobierno porque ha habido una mala praxis también de parte del gobierno al momento de no acomodar el sistema del tipo de cambio, lo que produjo que en su momento, cuando los precios eran competitivos allá en diciembre, que la soja aparte se estaba sembrando, no se pueda vender. Entonces, hoy se enfrenta a un combo que posiblemente le está generando que los resultados no sean los esperados. Voy un poquito más atrás. Cuando decías el temporal afectó la venta. La recolección. La recolección. La recolección y el transporte también, porque los caminos quedan afectados. ¿Eso es un problema o no? No, no tanto. No tanto. El principal problema es que las persistentes lluvias no permitían que los productores cosechen. Ajá. Y la segunda, ¿cuál es el dólar competitivo que los exportadores consideran que debe componerse para justamente liquidar? Es que en realidad no es una cuestión del dólar. O sea, para responder a eso sencillamente hay que analizarlos en dos partes. En realidad, la realidad es que no es una cuestión solamente de dólar, sino que hoy, si el productor vendiese su cosecha, o sea, hoy con la estructura de costos que tiene un productor y el precio que tiene la soja que está cosechando, virtualmente tiene un quebranto, que no se va a realizar hasta el momento en que no se realice la venta. Mientras usted no realiza la venta, usted tiene la posibilidad de que ese quebranto desaparezca en algún momento y se transforme en utilidad. Eso es un primer punto. Después, otra parte que es también muy cierta es que el 80% de los productores alquilan campos, por lo cual tienen que pagar arrendamiento, y lo ideal sería el arrendamiento se paga en kilos de soja, por lo cual usted mes a mes tiene que pagar el equivalente a tantos kilos de soja, por lo cual la mejor manera de mantener esa convertibilidad es teniendo kilos de soja y a final de mes liquidarlos y pagar el alquiler. Pero después, volviendo un poquito y haciendo un análisis, si le echaríamos la culpa al tipo de cambio, usted imagínese que
en la última etapa del gobierno anterior, cuando se implementó el último dólar soja, daba una convertibilidad de 600 pesos, 650 pesos, que era el dólar que hubiera correspondido a ese momento. Con la devaluación que se generó con el nuevo gobierno, de 600 pasó a 900, cuando el resto de la economía sufrió un aumento de costos de 300 a 900. Por lo cual, hoy si lo tendríamos que traspasar a tipo de cambio, estaríamos por lo menos un 30% atrasados. No es una cuestión, pero no es una cuestión del tipo de cambio. Usted, al acomodar todas las variables de la economía, usted tiene que pensar que el productor agropecuario empezó a pagar el gasoil de 30 centavos de dólar a $1. Muchos costos que estaban en pesos se dolarizaron, desde los sueldos a la energía, a las cubiertas, a los camiones, todo se dolarizó, y lo que comercializa quedó un 30% abajo. O sea, básicamente hoy, si usted analiza, el gran problema del precio de la soja y por el cual no se liquida son las retenciones. ¿Y entonces qué haces con la soja que cosechaste y no liquidas? Tenés que esperar. Porque si no, a ver, usted tiene que pensar que tiene que pagar costos. Entonces, si usted vende, no llega a pagar todos esos costos. Tiene que esperar. Eso es lo que hoy está pasando. Pero mientras tanto vos tenés vencimientos. El alquiler del campo, los empleados, por eso mismo, el gasoil que estás pagando. Pero usted va prorrateando esas ventas para los gastos que usted necesita. Cuando usted gana plata, por ahí se saca la soja, la invierte, la pone en plazo fijo, compra dólares, hace otra cosa. Ahora, cuando usted no llega a pagar los costos, usted trata de prorratear los vencimientos, los gastos y todo lo demás, y se queda con la mercadería para que en algún momento el precio de la mercadería, por la mercadería que le quede, le sirva para pagar el resto de los gastos. Pero ¿cuánto fluctúa el precio de la mercadería para que uno pueda jugar con esa tensión, digamos, en el tiempo? Lo que pasa es que hoy el productor... ¿Se entiende la pregunta? Sí. A ver, básicamente, para que usted tenga una idea, la soja subió en 20 días, subió 30.000 pesos más o menos en el mercado local en el último mes. Eso le da más o menos un 10% de diferencia. Y por otro lado, cuando usted ve las posiciones futuras, el mercado de futuros del commodity, todas las posiciones futuras valen más. Por lo cual usted ya sabe que usted está contando con una devaluación del 2%, que garantiza el gobierno, la cual se está poniendo en duda aparte, y aparte una suba de precios por una cuestión estacional. La soja, cuando pasa de cosecha, el exportador tiene que pagar un precio mejor para seducir al vendedor. Al vendedor, exacto. Y aparte hay otra cosa. Discúlpame, porque esto para vos es básico, pero tal vez para la gente que nos está escuchando sí. No. El productor no exporta directamente, no. El que tiene un campito de 200 hectáreas. Nadie. El proceso es, contalo sintéticamente. O sea, acá los que exportan son 10 empresas en el país, claro. Que son las empresas que se están afincadas en el cordón industrial de Rosario, y el productor agropecuario produce, cobra en pesos, vende la mercadería, paga sus costos y trata de vivir con eso. No, o sea, no son 4 tipos en Recoleta, como por ahí muchas veces la gente piensa que son los que se están guardando la mercadería. O sea, usted tiene una estructura de costo y usted tiene, aparte hay una realidad, vive en Argentina, no tiene instrumento de cobertura. O sea, la moneda de cambio del productor, hoy el productor, por ejemplo, va a comprar los insumos para la nueva cosecha o para sembrar el trigo, y por ahí tiene ventajas competitivas entregando granos. O va a comprar la semilla de maíz que la va a sembrar a partir de septiembre y octubre, y tiene ventajas o plus y entrega granos. Entonces, y aparte tiene ventajas fiscales. Entonces, es su moneda de cambio, es su cobertura. El productor sabe que tiene tantos kilos de soja de costo, tiene tantos kilos de soja para hacer una inversión, y no se maneja en pesos. La economía tampoco lo permite. Y la verdad es que también el sistema económico no le permite al productor tener algún mecanismo de cobertura que le permita decir, che, no, es mejor inversión sacarme la soja de encima, digámoslo vulgarmente, y trabajar la plata.
Y otra cosa que yo quería agregar, que el sistema de baja de tasas que está ocurriendo en el mercado financiero, en el sistema bancario... Sí, sí, sí. Bueno, ahora repuntó un poquitito en los últimos días, tengo entendido, ¿no? Algunos bancos, por lo menos. ¿Las tasas? Sí. Sí, pero ayer inclusive en la última licitación del Tesoro lo taparon de pesos al Tesoro, y hoy usted tiene bancos, por ejemplo, como el Banco Nación, que estaba a 180 días con tasas del 30% anual, una cosa por el estilo. Entonces son tasas beneficiosas para financiarse y por ahí esperar. Usted siempre tiene que pensar que si el productor hoy vende toda su mercadería y paga todos sus insumos, no le alcanza toda la mercadería que tiene para salir derecho. O sea, eso es lo que hay que pensar. Ahora te hago una pregunta muy antipática. ¿Para qué seguís haciéndolo entonces? ¿Cómo para qué seguís haciendo? ¿Por qué insistir en el negocio de la producción agrícola si me decís que hay productores? ¿Por qué? Porque estás viendo que probablemente, estás leyendo que probablemente te puede ir mejor. Porque primero que es un sistema cambiante, segundo... Y otra cosa, perdón, ¿son los más o son los menos los que están con esa espada de Damocles todo el tiempo? ¿De qué? De que vendo y tengo que ver si cubro los costos. No, hoy la mayoría. La mayoría. Exactamente. A ver, usted tiene varias razones. Primero, es como gran parte de todas las profesiones que por ahí estamos acá. Es complicado, después de 10, 15, 20 años, hacer una cosa, tratar de cambiar. Segundo, la realidad es que la rentabilidad del campo no está influido porque el negocio sea malo, sino porque la macroeconomía lo influye para que sea malo. Y aparte hay que recordar que venimos de 3 niñas, la cual en la zona, acá sobre todo, fue muy mala, lo cual hizo que el productor agropecuario se vea obligado a seguir trabajando para pagar la deuda anterior. Y este año venimos afectados por la plaga de la chicharrita, que ha hecho que nuevamente el productor ya tenga que empezar a pensar en el año que viene cómo va a pagar la inversión que no va a recuperar en esta campaña. Y Maximiliano, ¿cómo te apalancás cuando quedas atrás? Digo, no, el sistema, perdón que te interrumpí. Sí, no, dale. El sistema el rubro agropecuario tiene mucha autofinanciación. O sea, el productor se financia con el proveedor de semillas, con el proveedor de agroquímicos, parte de los bancos también, dependiendo las tasas. Pero no es un sistema por ahí tradicional en el que vos tenés que ir al banco únicamente a financiarte. Hay un conjunto de situaciones y la comercialización inclusive está armada para que el productor pueda pagar parte de sus insumos en la cosecha. Es más fácil en ese sentido financiarse. Lo que pasa es que sí venimos con un peso de 3 niñas que han sido malas campañas y... ¿Cómo es? Y bueno, la plaga esta de la chicharrita es la 4ª campaña mala. O sea, hoy estás obligado a seguir. Vos me dijiste que una de las últimas, ¿el 80% de los campos están arrendados? ¿O escuché mal? El 80% de los productores agropecuarios arrienda campo. Según los estudios, las estimaciones que hay. No, ¿Y los propietarios cuánto concentran de porcentaje de esos campos arrendados? Habría que buscarlo. Dependiendo la zona, usted tiene, qué sé yo, zonas acá como el departamento de Las Colonias, que son todas familias con pocas hectáreas de campo, y tiene familias en el norte de la provincia de Buenos Aires que tienen grandes extensiones. Eso depende, o puede ir, por ejemplo, al NEA, donde también se encuentra con poca gente que ha comprado mucho campo. Eso depende específicamente de cada zona. Pero no es lo importante, porque es como si usted me dice... No, esto es curiosidad nomás. No, por eso, pero es como, por ejemplo, si usted me dice cuántos son los propietarios en la peatonal de Santa Fe de los locales comerciales, y se va a llevar una sorpresa que no son muchos propietarios. No, ya. Entonces, o son menos de los que usted pensaría, pero, a ver, y no tiene la culpa el tipo que tiene un local de ropa, y sigue laburando. No, era curiosidad nomás, no, para nada, no. No, pero lo que quiero decir... Cada uno por ahí en la situación que le toca, hoy el rubro no te lo maneja el tipo que es dueño del campo, sino hay que pensar, o sea, hay que tratar de ver que el productor agropecuario, un tipo que se rompe el traste trabajando, que invierte, que trabaja tierra que no es propia, en muchos casos,
y que hace patria, y que hoy, más allá de todo, no tiene un negocio rentable. Rentable por ahí para la escala que por ahí necesita. Usted tiene que pensar que yo estuve haciendo unos números antes de venir, cuando fue el problema del 2008, de la 125, la soja valía $600 en Chicago, y era la época de los piquetes de la abundancia. Sí. Bueno, desde ese momento hasta hoy el dólar tuvo una inflación en el mundo de alrededor del 50%. La soja valía $600, por lo cual hoy tendría que valer $900 en Chicago para estar en la misma situación. Y está en 300. Está en 450 en Chicago, 300 está percibiendo acá el productor. ¿Qué le quiero decir? En el mundo los costos subieron un 50% en dólares y el productor está cobrando la mitad. Muy buena explicación, Maximiliano. Te agradezco mucho por haber venido. No hay la por verdad qué. que fue muy didáctico a entender este sistema que tiene su complejidad. Gracias por haber venido.